Qué bien. Bueno, en este día iniciamos un tema interesante o unos temas interesantes, que es sobre conocer a Dios, saber un poquito más de Dios, de quién es Dios. Y a eso, ¿cómo le llamamos eso? Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Sí, vamos a iniciar. Bueno, recuerden que la serie pasada hablamos sobre personajes y conocimos varios personajes. Y queremos terminar este año con esta serie de los atributos de Dios. Correcto. Y pues parte también de esta iniciativa creo que viene producto de los martes en la hoguera que hemos estado conversando, ¿verdad? Mucho sobre conocer quién es Dios, qué es Dios, qué son las cualidades que Él tiene, ¿verdad? Entonces quisimos traer esto acá a la mesa de los domingos y es lo que vamos a compartir durante este mes de octubre y muy probable parte de noviembre. Correcto. Una cosa sí les prometo. Me dicen si la cumplo o no después. Les prometo que seguro no vamos a alcanzar a ver todos los atributos de Dios. He cumplido. ¿Verdad? Ojalá que sí, pero lo que no quisiera es que corramos en esta serie, ¿verdad? Para cumplir con un horario de que este domingo está el atributo, este domingo, pues si hay que dar continuidad, se da continuidad. Es muy importante, ¿verdad? Y hoy más dentro de los mismos textos que leímos, ¿verdad? En los textos de Juan y de Colosenses, nos están hablando de eso, de los atributos de Dios. ¿Y qué será eso, Jessica? ¿Cómo se entiende? Podríamos hablar de cualidades, ¿qué es? Cualidades, Características. características, correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien tiene alguna idea más? Cualidades, características. Lo que describe a, correcto, lo que describe a. ¿Alguna otra idea por ahí? Es una palabreja rara, ¿verdad? Atributos. Yo diría lo que lo compone. Le sumaría todo lo que lo compone, todo lo que le forma. ¿Perdón? Lo que lo define. O sea, muy antropológica y sociológicamente el ser de Dios. El ser de Dios. Incluso, bueno, no sé a ustedes, pero a mí en especial esta palabra atributos, cuando me dicen cuáles son los atributos de tal cosa, uno se imagina las cosas como fuertes, como positivas, ¿verdad? Como lo que va a recalcar a esa persona o a esa cosa. Y entonces creo que es por lo menos una palabra muy fuerte, en cierto sentido. Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte que reúne todo. Pero yo me pregunto, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos de Dios? No. Yo lo que conozco es que si voy a una iglesia, me van a decir que me corte el pelo, entonces ya Denis no entra. ¿Verdad? ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Y es eso Dios? ¿O es quienes asumimos representan a Dios con sus interpretaciones y sus formas de verlo o de entenderlo? Que es otro punto. O sea que los atributos los empezamos
empezamos a analizar a Dios para tratar de entenderlo desde lo que lo forma, desde la esencia de quién es Él, desde sus características, desde sus acciones, actividades, para tratar de entenderlo. Ani. Desde lo que ha mostrado a mi vida. Desde lo que me ha mostrado, desde lo que yo he logrado ver, porque Él me ha permitido ver eso. Pero a veces tal vez no vemos más porque nosotros no nos metemos más. ¿Verdad? Pero creo que también nos limitamos, nos metemos en un marco y obviamente Dios sale de todos esos marcos, ¿verdad? Pero nosotros nos limitamos a vernos solo en ese marco y muchas veces Dios quiere revelarse Él mismo a nosotros de otra manera y nos cuesta aceptarlo porque se sale de ese marco. Sí, a veces creo que, bueno, se puede dar como dos caminos. Una, como dice Barbie, que en ocasiones somos nosotros mismos los que nos limitamos, ¿verdad? Queremos quedarnos solo ahí, pero a veces ese límite, y es donde viene este otro camino, es producto de nuestro contexto, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Donde estamos desarrollándonos, tanto a nivel de la familia, a nivel social, la salud cultural, e inclusive la misma iglesia, ¿verdad? Hasta donde también está enseñando más allá de esos atributos y que nos rompe como ese paradigma mental de querer analizar y estudiar más allá. Nos rompe el paradigma mental, o sea, nos rompe el límite para ampliar el paradigma en la mente. ¿Está bien eso? Sí. Sí, nos rompe el límite que tenemos que poner. A mí me encanta oír a John cuando me dice, y anoche me decía, es que desde febrero que yo estoy viviendo aquí, he empezado a entender y aprender un montón de cosas. Y ayer en el Congreso Misionero John tiene una libreta llena de temas y preguntas, y yo digo, ay Señor, me la pasen a mí, que se lo haga a Jessica, a Julia o a otro, pero no a mí. Pero es eso, ¿ves? John conoció de Dios y a Dios por muchos años con un paradigma limitado. Y cuando cometió el error, se puede decir así, de acercarse a un poco de locos, el paradigma se ha empezado a ampliar, se ha quitado la pared del paradigma y empieza a ampliarse. Y entonces yo empiezo a conocer otras cosas. A mí me encantó el domingo pasado, me dice, es que, me estaba hablando el domingo con su amigo y él, es que estuvo pesado hoy, casi desde el principio. Y yo me quedo así, ¿verdad? Y digo, pesado. Quiere decir como que había algo, pero sí, es que estaba pesado, como que había algo de Dios. Y yo, uy, qué rico, ¿verdad? Porque es un paradigma nuevo, es una parte nueva en su paradigma. Él está añadiendo algo en este proceso de abrirse para conocer a Dios y para conocer de Dios. Julia, ya puedo bajar la mano, tiene media hora. Les voy a compartir de mi experiencia, ¿no? Como siempre. Sí, con voz de trueno. Es que hay que desmenuzar qué es conocer. Les voy a hacer una pregunta a los dos que están ahí. Roy, si en este momento, bueno, sé que te ocasionaría otro tipo de cosas, pero asumamos que Donadas no ha muerto. Ajá. Y lo ves allá en el otro lado de la acera, parado. ¿Lo reconoces o no lo reconoces? Al viejo. Al viejo. Ya, no sé qué ande con una de las máscaras que se ponía para vacilar, sí lo reconocería. Aunque esté allá. Bueno, es más, te voy a decir, si se pone la máscara, se quisen. Cada vez que se ponga la máscara. Okay. Definitivamente. Gracias.
Jessica, no sé, en tu caso, tu papá o tu mamá, cualquier persona muy cercana, Emma, se para allá, la cosita esa, ¿la reconoces o no la reconoces? Sí, claro. ¿Por qué los reconocerían? Y En porque inicio, o sea, sí. convivimos con ellos, es parte ya de nuestra vida. Ok, pero ¿qué te lleva, digamos, a identificar a Emma? Y su forma, su contextura, Ok. si está así paradita, tranquila, así viendo, ¿Sí? ¿verdad? Por su forma Ok. física. Perfecto. Yo creo que ese es el punto y el meollo. Hemos aprendido a conocer a Dios por los atributos que sé que ustedes van a hablar, que la mayoría conocemos. Porque vamos a hablar, quien quita, quite. Su omnisciencia, su omnipresencia. Hablemos de que esos son como esos atributos generales de ese Dios. Pero Él no nos llama a eso. Él nos llama a algo más profundo. Ahora si te pregunto, Roy, por ejemplo, está Don Adán allá, ¿verdad? Y vos decías que él es mi papá y todo el mundo, mira, este es el papá de Roy, ya lo identificamos. ¿Qué pasaría si te preguntara, ay, ese señor cómo reacciona o cómo se comporta ante X, Y o Z circunstancia? ¿Hubieras podido responder eso? ¿Cuál quiere que le conteste? Ante el aniversario del matrimonio, se deshacía con mi mamá. Cuando le tocaba un hijo, era que le razón. Por eso, ¿quién no puede responder de los que estamos aquí o que hubiéramos conocido a Don Adán? Solo Roy. Más o menos Annelies y María. Sí, porque las personas cercanas a Porque él. estuvieron muy cerca de Es él. correcto. Es un conocimiento, también conocimiento, pero es diferente. Es un nivel de profundidad. Exacto. Entonces, ustedes hablan de paradigmas, entiendo perfectamente la palabra, pero hemos sido enseñados a ver a Dios desde esos atributos como una lista, pero no los hemos vivido. No hemos entrado en esa relación de conocimiento con Él como la tuviste con tu papá o como Jessica la tiene con Emma. Exacto. Ese es el punto, uno de los puntos importantes, que es donde veo yo que John está entrando, ¿verdad? Es en ese espacio, ¿vale? El problema o la ventaja de John es que él entró directo. A muchos de nosotros nos enseñaron a conocer a Dios desde el miedo. Si usted hace tal cosa, Dios lo castiga. Si usted no va a la iglesia, Dios lo castiga. Si usted se porta mal, no tiene nada bueno porque Dios se enoja. Entonces, era como imposible saber cómo iba a reaccionar Dios ante mi torpeza, ante mi pecado, ante mi vergüenza o mi enfermedad, si yo le tenía miedo. Entonces no podía visualizar la perfección de Dios y el amor de Dios si le tenía miedo. Y es que él vio ayuda. El miedo paraliza. El miedo paraliza, el miedo detiene. Claro que nos enseñaron un Dios del terror. Y cuando los evangélicos predicábamos y decíamos, para que no digan que en todas las aulas me escuchan, porque ayer me dijeron que en los talleres, en todas las aulas me escucharon en el taller mío, ¿verdad? Pero cuando nosotros predicamos, y dígame, si usted muere hoy, ¿a dónde va? Y yo aprendí desde muy niño a predicar así, a decirlo a mis compañeros de escuela y de colegio, porque este asunto mío de andar en este tengueleque de Dios ha sido toda mi vida, o sea, que a mí me di cuenta cuando eso me llegó. Pero yo predicaba a decir a la gente, a los compas, vean, y si usted se muere, va al cielo, va al infierno. Y todos pensando que el infierno. Yo creo que el infierno, bueno, conviértase, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador en este momento. Y es un buen paso, tal vez, es un buen inicio, pero no necesariamente que la persona iba a conocer a Dios así, ¿verdad? Pero por temor. Y esa es la profundidad que Julia está diciendo. No es por temor. Miren, yo a mi papá no le tenía temor. Jamás le tuve temor. Cuando me retorcía los ojos era un respeto a la autoridad, porque me dijo, hijo, pasaste el límite, ahí. Híjole, yo, ok, hasta ahí.
a la edad que fuera, ¿verdad, años? Yo casado me decía, papito, usted sigue siendo mi hijo y yo soy su papá. Así que yo tengo toda la autoridad, no el derecho, la responsabilidad de decirte, pare en esto o piense bien en aquello. ¿Verdad? Y tanto, que yo a mi papá y a mi mamá les confiaba todo, les contaba todo lo que yo estuviera pasando. A mí me quería cortar, no, hasta eso les contaba. Es que entra mucho el tema de como decía Julia, ese acercamiento, ¿verdad? Porque una cosa es, yo escucharte a vos hablar de las características de tu papá, que incluso estaba allí, cuentan de él, pero yo no lo tuve cerca, no conviví con él, entonces no es como ese amarre, ¿verdad? Ese enganche que hay. Y ahí es donde viene la gran diferencia de cómo conocer a Dios. O me quedo con la lista de que es así, o realmente quiero experimentar y vivir si Él en verdad es así, ¿verdad? Son experiencias distintas. Yo creo que eso es un punto importante. Conocer a Dios, lo conocemos a través de lo que hemos llamado atributos. Dice Louis Berkhoff, uno de los teólogos más resonados en el siglo XX, inicio del siglo XX hasta más para acá, que es una injusticia, en mis palabras, parafraseándolo, dice que es una injusticia hablar de los atributos de Dios, porque es como algo que nosotros los humanos le estamos poniendo, pero que no es lo que nosotros ponemos, sino lo que ya Él tiene. Pero que no encontramos palabras para definir eso. Entonces aceptamos, dice él, aceptamos los atributos, la palabra atributos de Dios, porque no hay otra, por lo menos por ahora no hemos encontrado otra. Y es lindo, ¿verdad?, leer aquellos pensadores profundos, porque nos empiezan a decir, mira, pensá en esto, sin café no se puede, o sin la fe, ¿cómo era? ¿Y qué es la fe? Ahora mencionamos, bueno, lo aceptamos, lo recibimos por fe. Lo de Dios lo recibimos por fe, pero ¿qué es la fe? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Cómo se come? Entonces, por ahí va la idea de, digamos, los atributos y todo, se nos quedan cortas las palabras para poder describirlo. ¿Y usted quiere decir algo? Sigo yo hablando. Voy a llamar común. Y Berkhoff menciona en su famosa teología sistemática, el que lo quiera leer y aprender, lo invito, lo compramos, lo buscamos, ¿verdad? Para los que no les gusta leer mucho, pues se lo recomiendo, es apropiado, es un pequeño librito como de unas 5,000 páginas, muy chiquito. Bueno, ya ahora hay audiolibros. Pero dice él, y Julia se adelantó muy bien porque los mismos textos nos llevaban ahí. Dice él, hay atributos de Dios que son comunicables y hay atributos que son incomunicables. Atributos comunicables e incomunicables. El set de atributos que nosotros normalmente usamos o hablamos, pienso yo que tiene que ver con los comunicables. Es lo que más fácil entendemos los humanos. Y cuando empiezan los más complicados, ¿verdad? Dios se hizo hombre y entonces empieza una situación, pero ¿en base a qué? Bueno, quiero conocer el atributo y ahora viene lo complicado, ¿verdad? Lo visible y lo invisible que Annelise
y Julia reafirmaron varias veces durante este rato, lo visible y lo invisible. ¿Usted cree que lo invisible es comunicable? Pues de alguna forma, algo, pero comprensible, y cuando Bertolt dice comunicable tiene que ver con comprensión también. Comprensible, ¿cuánto comprendo de eso? Espero. Muy bien, Denis, así se dice. Porque cuando hablamos en Perú sobre los apus, ya Jaime y Jessica tienen el contexto, Annelies dice, ¿con qué se come? ¿Qué salsa se le pone? Cuando hablamos sobre los apus, o cuando yo muchas veces hablo más en la hoguera sobre los lugares altos, pues ¿cómo entendemos eso? Qué curioso, casi todos los lugares de adoración que hay en el Antiguo Testamento son lugares altos. Y los apus están en lugares altos, porque son los puntos de los espíritus en algunas culturas. Tendrán otros nombres también, pero los lugares altos, entonces dicen, bueno, ¿cómo entiendo esto? ¿Por qué Dios nos lleva a los lugares altos? Entonces, lo que quiero es dar un pequeño ejemplo de cómo entendemos esto. ¿Cómo lo puedo masticar? Sí, y siempre lo vamos a entender dependiendo de donde estemos, ¿verdad? El contexto. Es muy diferente el caso este que contaste de Perú para las personas que ya viven ahí, viven esa cultura, tienen esas creencias o leyendas o como quieran llamarlo, que tal vez algunos no lo han experimentado, pero sus pasados sí, ¿verdad? A aquellos que solo lo estamos escuchando, que si en algún momento nos fuésemos allá a ser parte de esa cultura y ese contexto, muy probable que lo vamos a comprender y hasta vivir porque ya estamos siendo parte de. Y ahí es donde pasa lo mismo con el tema de Dios, ¿verdad? O sea, hay muchos afuera y no solo afuera, podemos incluirnos hasta aquí adentro de la iglesia, que estamos solo escuchando, ¿verdad? Y estamos solo mirando como atrás de la barrera. Y estamos escuchando predigerido lo que alguien dijo, porque nosotros no vamos ni al texto, perdón por ser tan crudo, ni a la oración. Ajá. Entonces escuchamos predigerido desde el contexto del otro. Exacto. Es interesante lo que dijiste, ¿verdad? Sobre historias o como algunos llamaron alguna vez mitos, ¿verdad? Yo diría experiencias. Amén. Yo diría experiencias. Porque el que no ha tenido un encuentro con un apu, con un espíritu, nunca va a entender qué es eso. Y lo mismo pasa a nivel de Dios. Exactamente. O sea, Estás tejiendo sobre el mismo manto. La gente pues, nunca va a entender, no sé, voy a dar un ejemplo. Yo por lo menos yo nunca en mi vida he hablado en lenguas. Lo entiendo en el sentido porque crecí con eso y para mí eso no me asusta ni nada. Yo más bien lo siento como parte de un don que Dios te da, ¿verdad? Que se nos puede desarrollar. Pero yo nada más sé que es dentro como uno de los dones o cosas que uno puede tener en ese con él. Pero ya a la persona que lo tiene, que lo vive, es diferente, ¿verdad? Es como un acercamiento, no sé, como más profundo, no sé, me supongo, ¿verdad? De esa comunicación ahí con Dios. Y los que nunca lo hemos hecho, no significa que no tengamos ese acercamiento, porque podemos tener diferentes maneras, pero creo que si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Si de parte cada uno quiere decirle a Dios, yo quiero saber qué es eso, quiero también comunicarme, y pues ore, lo pide, y tal vez en algún momento Dios se lo haga en ese momento idóneo y adecuado, ¿verdad?
Pero uno ora por eso, porque uno quiere experimentar. Me gustó la palabra, la frase tal vez. Sí, tal vez. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque, o sea, el ejemplo es muy bueno. Pero el hecho de que yo pida a Dios algo no quiere decir que me lo va a dar. Exacto. Entonces es un tal vez. Dice que pidamos los mejores dones. Pero ¿quién los da y los reparte? Dios. Dios. Tal vez para el momento en que estamos. Tal vez para la situación. O sea, ahí abrimos, estamos abriendo así una caja inmensa de un montón de cosas. Pero yo quiero hacer una pregunta. Perdónenme, por favor, pero voy a meter un terreno que no debería. ¿Cuántos de aquí presentes han hablado en lenguas? Mire, ya veo todos manos. Mira. Los demás no tenemos conocimiento de esa experiencia. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Es una experiencia dirigida por el Espíritu de Dios, de una profundidad de Dios, pero que no necesariamente es para todos. Oye. A ver, igual, para los que tenemos aquí hijos, ¿cuántos de los que tenemos hijos tratan a los hijos exactamente igual? Ninguno. ¿Y eso quiere decir que quiere menos por tratar diferente? No. Y traigo ya más bíblicamente la parábola de los talentos. Dice que se le dio a cada uno, ¿según qué? Según su capacidad. Y aún el último, el que no hizo nada y que fue lo que lo guardó, lo enterró, el Señor le dice que, ¿por qué no lo metió al banco? Por lo menos me hubiera dado los intereses. O sea, que yo lo entiendo así, ahí sí es parafraseando. El Señor diciéndole, o sea, me hubieras demostrado que en algo te interesaba hacer algo con lo que te di. Pero ni eso me mostraste, que quisieras hacer nada, sino que simplemente, bueno, enterró y se desentendió del don que le habían dado. Entonces muchas veces no vemos esas cosas, no porque Dios lo quiera, no porque Él haga acepción de personas, que más bien la Escritura dice que no la hace, y todos somos sus hijos. Pero hay muchos de esos hijos que no queremos, o durante cierto tiempo no hemos querido, pero meterlo ahí, entender esto ni aceptar que es lo que se nos dio, porque entre más se nos dé, dice la palabra que hay mayor responsabilidad. Exacto. Entonces muchas veces lo que no queremos es la responsabilidad, queremos que el pastor o los que están adelante sean los que nos den digerida la cosa. Pero eso que pasa a través de él es un alimento que tal vez a mí no me sirve. Yo necesito ir a alimentarme de mi papá, pero que él tiene directo para mí. ¿Cómo le pasa a cualquier hijo? Que va donde el papá directamente y no va con el hermano, ni la tía, ni con nadie más. Correcto. Yo tengo una pregunta, Julia. Sí. ¿Y no se puede devolver de lo mucho que nos ha dado? ¿Perdón? No se puede devolver de lo mucho que nos ha dado. Usted se lo pierde si lo devuelve. Y no sé, para Porque tener menos responsabilidad, tal vez. También hay una palabra que dice que si en lo poco ha sido fiel, Ay. usted no quiere que le digan que en lo poco fue bien. Es que es interesante porque estas cosas nos pueden apartar del querer tener una profundidad con Dios, de conocerlo, ¿verdad? La gente, no, yo me quedo aquí, ¿verdad? O sea, vamos a hablarlo así, a calzón quitado, ¿verdad? Yo voy a la mega iglesia, y esto es, repito lo que me han dicho algunas personas, yo voy a la mega iglesia porque hay paso desapercibido. Entro, escucho el culto, la predicación, los cantos tan bonitos y me voy. Y ya. Y no tengo ninguna responsabilidad, ninguna tarea, ningún compromiso. ¿Verdad? Eso nos pasa. Correcto, esa es una. Y la otra, para ir amarrando en los atributos, porque nos toca hoy la Santa Cena y todavía faltan John y Yagaira de contarnos una pequeña historia. La otra es, ¿cuántos de nosotros nos asombramos? Vivimos asombro. Eso quiere decir como cuando pensamos en Dios o cuando estamos con Él. Y ahí empiezo a hablar de atributos. Exacto. Ayer, cuando Emma estaba comiendo,
el pollito de la noche. Ahí se salvó que era pollito. Sí. Es que si ustedes la hubieran visto cómo comía ella, lo saboreó con unas ganas, estaba tan feliz y decía, qué rico pollo, y lo metía, yo la quería grabar, pero... Y yo luego analizaba y era lo que vos decís, si nosotros fuéramos así con Dios, Exacto. o sea, el decir, "Ah, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este alimento que estoy leyendo aquí, verdad? O sea, qué rico, y usted más se lo mete a la boca. O sea, y es feliz y es pleno con eso. Y no lo hacemos, no lo aprovechamos en ocasiones. Y como dice Julia, hasta yo también me meto ahí en el saco con todos. Correcto. No sé, Jessica, una pregunta. Cuando entramos en Perú en las catacumbas, ¿qué sentiste? Ya entrando ahí adentro. Bueno, Porque estamos en la generación del sentir, ¿verdad? Yo siento, yo siento, yo siento. es una sensación diferente, ¿verdad? Eh, creo que es una sensación incluso cuando entramos a una iglesia católica. Muy bien, estamos tejiendo bien. Y es eso, hay un movimiento extraño ahí que se siente, se percibe, no sé cómo explicarlo, pero de que se siente algo, se siente. Y estamos abajo del piso de la iglesia y ve uno por una ventanita en el piso y ves adentro y ves aquella catedral, ¿verdad? Y uno dice, "¡Ah!". A Yajaira ni le pregunto, porque a Yajaira le caía el mundo entero. ¿Verdad? La sensación que siento cuando pongo los pies en el umbral de un edificio de iglesia católica. No sé si los católicos sienten lo mismo, pero No sé, buena pregunta, porque yo nunca fui católico. sí, por eso no sé. Pero a mí ese tipo de iglesias me asombran, es que me hacen sentir algo, no sé, hasta que no se le paran así los pelitos. Es que es una vibra, una sensación, Eso, use las palabras. incluso me hace retroceder a, perdón. Yo lo sentí pesado. Sí, pero es que es pesado con un ambiente, no, bueno, no de malo, de que usted diga ahí como espíritus malos, no, es que es una cuestión de recordar la historia, de recordar la época. Ve qué interesante, porque esto nos está diciendo que depende del paradigma que cada uno maneja. Podemos percibir las cosas de acuerdo a eso, igualmente a Dios. Y estamos hablando de temas que tienen que ver con Dios. Exacto, y lo que quería decir era que en este caso a mí me retrocede mucho a la historia. O sea, yo cuando entro a este tipo de templos o cuando he tenido la oportunidad de estar allá por Europa y esos lados donde hay templos, iglesias que fueron parte de la historia de la Reforma y todo, es como, o sea, es una vibra, no sé, tan diferente y es porque me hace irme hacia atrás, ¿verdad? A entender un poco o tratar de entender y comprender cómo fue aquella época. Igual acá, es que las iglesias, no sé, tienen como una cosa ahí extraña, cualquier iglesia católica que uno entre, pero desde mi paradigma es eso, para otra persona puede ser su contexto diferente. Claro, yo voy a amarrar con esta historia, rapidísima. 1992, estábamos en el Perú, estábamos viviendo allá, y entramos, Barbie y yo, por primera vez a la Catedral de Lima, que no pudimos entrar en esta ocasión. Yo quería que entráramos a la catedral, pero no fue imposible en este viaje. Pero entramos a la catedral y yo cruzo y siento aquella cosa. Y entro, doy 2 pasos más y siento y me acerco a otra parte y digo, eso está infestado de demonios. ¿Cómo los puedo percibir? Porque también Dios me ha dado un don de discernimiento de espíritus. ¡Wow! ¡Qué montón de demonios hay! Pasaron 7 años y estoy trabajando y estudiando sobre adoración
y empiezo a leer a un escritor y practicante de adoración, y él dice: ¿cómo hemos perdido en la iglesia evangélica protestante el asombro de Dios? Y yo me quedo así como, ¿qué está diciendo este man? ¿Cómo hemos perdido el asombro de Dios? Y dice: entre a una catedral católica y usted va a encontrar el asombro de Dios. 1992, Lima, la catedral, digo: Señor, ¿eran demonios o es esto? Empezar a conocer más profundo a Dios, digo: Julia, Señor, ¿eran demonios o es esto? No dudo que hayan demonios en cualquier templo, católico, evangélico, protestante, mormón, de lo que sea. Como tampoco lo dudo de los teatros, porque he vivido en teatros toda mi vida también. Ni ahí en la calle, ni en la casa, ni ya. El otro día les cuento la historia de la viejita que teníamos en la casa en California. Algunos ya la conocen. Pero el Señor me empieza a mostrar, creo que es el asombro de Dios, de la grandeza de Dios. Estamos hablando del atributo. Y entonces después nos vamos a Holanda, y la primera iglesia que nosotros empezamos a visitar en Holanda era la iglesia de San Nicolás, una iglesia católica que estaba a la vuelta de donde vivíamos. Y uno ponía el pie ahí y era: ¿qué es esto? Y entonces empezábamos a ver la iconografía y decimos: wow, aquí está la historia del Evangelio de Mateo contada en todas estas figuras. Y a mí me enseñaron que eso no era de Dios. Y yo: Señor, ¿qué es eso? En la Edad Media los católicos construyeron y siguieron construyendo templos inmensos, aunque tal vez no había gente para llenarlos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan grande que hacemos un espacio grande en que no lo podemos contener por completo en este espacio. Que la gente pueda entender la grandeza de Dios. Hijo de Dios, Señor, qué ignorante que soy. Entonces, ¿cuántos nos asombramos de Dios? ¿A cuántos nos asombra el simple hecho de pensar en Dios? A mí me mata uno de los atributos que Julia mencionó, de los que comúnmente usamos. Es omnipresente. Todavía sigo tratando de entenderlo, pero sé que es omnipresente. Me dé cuenta yo que Él está o no, Él es omnipresente. Wow. Jessica, cierto. Un día de estos me escribió un amigo ahí. Yo no sé por qué me ven cara de psicóloga, pero siempre me escriben para hacerme sus penas. Y entre toda la conversación. Y échate a dormir. Y entre toda la conversación al final me dice: madre, es que la verdad es que Dios tiene que quererme tal y como yo soy. O sea, si la iglesia me dice que Dios me ama como yo soy, entonces yo voy a seguir así mi vida y Dios me tiene que amar y bla, 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 bla. Entonces yo dije: bueno, hay una delgada línea en esa cuestión, ¿verdad? Pero hagamos esto. Ore, siga leyendo y diga que, y deje que sea Dios quien te revele si en verdad te ama tal como tú crees que es. Y ya, eso es todo. Bueno, ahí ya después la conversación se metió más al tema teológico y toda la cuestión, pero creo que cuando nosotros nos metemos en ese camino de la oración, en ese camino de escudriñar hasta la Biblia y empezar a entender realmente a Dios, a conocerlo, a entender su gracia,
nos vamos dando cuenta cómo es que nosotros tenemos incluso que ser y cómo tenemos que comportarnos, ¿verdad? Correcto. Y parte de lo que queremos con esta serie, que hoy era Introducción. una introducción para que nos pongamos con el corazón dispuesto y con la mente hasta abierta, de que a partir de la otra semana que ya empecemos a tocar esos atributos, vengamos a decir, yo quiero no solo escucharlo como una lista, sino quiero entenderlo y quiero vivirlo, ¿verdad? Quiero saber qué es eso y llegar a tal punto de poder tener la certeza y decir, ah, sí, yo sé, o sea, lo vivo, lo sé, entonces hasta lo domino, por decirlo así, ¿verdad? Porque ya es parte de mí. Y que cuando, como el ejemplo que, la pregunta que nos hacía Julia, que si cuando lo veamos ahí, podamos decir, sí, eso es porque he estado tan cerca que lo conozco tanto. Entonces, pongamos ojalá a disposición nuestro corazón y nuestra mente para a partir del otro año con cada uno de esos atributos. Muy bien. La mano levantada. Mira, conmigo, yo voy a nuevamente de mi experiencia y que sé que es lo que Él quiere para todos. Cuando te acercas a Él, cuando llegas a esa relación más profunda, no es Él quien te pide que cambies, sos vos el que te da uno de sus atributos, su santidad. Cuando vos te das cuenta y tenés esa capacidad de asombro que dice Roy, sos vos el que clamás y gemís, porque ya no quiero ser así, para que Él me cambie. Él no te cambia, es estando en su presencia que vos decís, como dijo Isaías, hombre de labios impuros, ahora sí que me voy a morir. Y entonces vienen los carbones y me queman en su boca. Entonces no es que Él nos pida, es que nuestro corazón, estando delante de Él, dice, esto no es posible, yo necesito eso, ayúdame a que yo tenga eso. Y llegamos a eso cuando empezamos Es metiéndonos. Exacto, metiéndonos en esa. Es la única manera. En la medida en que lo conocemos a Él, Él nos ilumina como somos y nos asombra ese amor. Como yo siendo como soy, tú me amas. O sea, por eso necesito el cambio, para ser un poquito, de alguna manera, parecido a lo que eres. Correcto. Amén. Así es. Muchas gracias. Terminamos con el aspecto posicional. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y Dios es santo y Él me santifica. Y ese es el proceso también, otro de los atributos.